¿Cómo contar la historia de Europa? Un continente de numerosas fronteras redibujadas en múltiples ocasiones y asombrosas civilizaciones que dieron forma a la historia del mundo. Una amalgama de diversidad de ideas, tradiciones y culturas ancestrales y unos cementerios con innumerables historias que contar. Echemos un vistazo atrás en el tiempo y examinemos más de 2500 años de historia. ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? ¿Y qué le depara el futuro? Europa nunca ha estado unida. Es un continente de conflictos y cooperación. Su diversidad la ha hecho fuerte. La prehistoria europea es neblinosa. Lo que permanece son monumentos, como Stonehenge en Inglaterra. Durante más de 4000 años, ha marcado el inicio del verano. Un momento mágico, aún a día de hoy. Y un espectáculo de masas. Pero no hay que dejarse cegar por los conjuros o su mágica aura. El origen de Europa no está en Inglaterra. Mientras que los europeos viven en la Edad de Piedra, en Oriente ya construyen ciudades, pirámides e inventan la escritura. Europa es como un país en vías de desarrollo, con una excepción, Creta. La prueba de que Creta sigue muy orgullosa de su cultura y su antigua grandeza se puede encontrar en todas partes. Pero la isla tiene mucho más que ofrecer que simples souvenirs. Hace 4000 años se convirtió en un importante núcleo de comercio gracias a su ubicación en el Mediterráneo. Y a un producto que ha prosperado aquí durante siglos: la aceituna. La base del famoso aceite de oliva cretense. Y de la primera cultura avanzada de Europa. Los frescos del Palacio de Cnosos nos hablan de la primera civilización europea, la civilización minoica. Su estilo de vida se convierte en un modelo para los griegos, quienes gobiernan Creta después de ellos. Europa se fundamenta en mitos, y si los damos por ciertos, todo comienza con un toro divino y una mujer noble de Oriente. En Fenicia, actual Siria, el dios griego Zeus se enamora de una princesa llamada Europa. Pero en lugar de ganársela, se transforma en un toro, la rapta y la lleva hasta su casa, Creta. Allí, Europa se convierte en la madre de la civilización europea. Sucumbe al encanto divino de Zeus y da a luz a Minos, el mítico primer rey de los minoicos. El toro era el animal sagrado en la Creta minoica. El culto al toro es un elemento central en los siglos II y III a.C. La mitología griega nos cuenta que Zeus secuestra a Europa convertida en toro, la trae aquí, a Creta, y desde entonces pasamos a llamarnos europeos. Los minoicos fueron los primeros europeos en leer y escribir. E incluso imprimieron los símbolos del disco de Festo en arcilla casi 3000 años antes de la invención de la impresión moderna. Pero aunque el disco es generalmente aceptado como auténtico, algunos eruditos lo ponen en duda. Por otra parte, los europeos también roban la escritura a los fenicios. Este alfabeto oriental es el padre de todos los alfabetos europeos. Solo con la invención de la escritura se pueden registrar los recuerdos. Esta dota de identidad a las civilizaciones y es indispensable para ellas, incluidas las europeas. La escritura es la primera prueba de unas raíces comunes. Su origen conecta a los europeos, a pesar de sus diferencias superficiales.
Los maratones nos llevan a otra raíz de la civilización europea, pues son un recordatorio de la antigua lucha entre griegos y persas por el futuro del continente. En el año 490 a.C., soldados de Atenas toman posiciones en la ciudad costera de Maratón, Grecia. Quieren defender la libertad de las ciudades-estado griegas contra la tiranía del imperio persa. En aquel entonces, Corinto, Esparta y especialmente Atenas competían por su hegemonía, pero el imperio persa se siente amenazado y la antigua superpotencia reacciona con un ataque preventivo. El enemigo común une a los griegos. Por primera vez se sienten europeos y por primera vez también llaman Europa a su hogar común. Es su nacimiento como comunidad de destino. La mejor defensa es un buen ataque. Con esta estrategia, los atenienses derrotaron a los persas. El futuro del continente se decidió entre el polvo de Maratón. La Acrópolis, punto de referencia de la ciudad, es erigida de nuevo tras la guerra, más gloriosa que nunca. En Atenas no gobierna ningún rey, sino el pueblo, por primera vez en la historia. Por su servicio militar, los ciudadanos tienen voz política. Pero la democracia en Atenas no es perfecta. Al mando solo hombres, mujeres y esclavos no tienen voz ni voto. Para el resto, la participación en asambleas es un deber cívico. Muchos se mofaban de la democracia llamándola gobierno de la turba, pero tras la victoria de Maratón, esta se impone de forma permanente, una victoria para la democracia ateniense. La experiencia de combate de Atenas y la búsqueda de soluciones conjuntas durante la preparación de la guerra fueron un requisito crucial para el surgimiento de la democracia. Los ciudadanos del resto de ciudades-estado vivieron experiencias similares, pero en Atenas llegaron particularmente rápido a la democracia. Al menos por fuera, los templos modernos de la democracia en Europa recuerdan a la antigua Grecia. Pero a diferencia de hoy, los atenienses no elegían a sus representantes, realizaban sus propias políticas. Solo en la democracia directa suiza acuden los ciudadanos de manera regular a las urnas. Pero los griegos no solo muestran a Europa la democracia, sino que establecen estándares en el arte y la cultura. A los pies de la Acrópolis emergen las primeras joyas del teatro europeo. Desde Homero, la epopeya heroica se ha mantenido viva. Las guerras persas también tienen consecuencias dramáticas. Los actores se meten en la piel de antiguos oponentes y llevan su historia al escenario. Entre bambalinas se halla Esquilo, un veterano de la batalla de Maratón, apoyado por el joven político Pericles. El dramaturgo quiere ganar el concurso poético que los atenienses celebran anualmente en honor a Dioniso. En el campo de batalla, Esquilo no destacó, pero con su obra pretende volverse inmortal. Su plan funciona. Los persas se alza con la victoria y es la tragedia griega conservada más antigua del mundo. Entre tragedias y comedias, los griegos enseñan al mundo a entretener. Incluso Hollywood recurre a los antiguos métodos de narración de historias. Como decía Aristóteles, el teatro purifica el alma. Las historias que se cuentan originalmente derivan de mitos. Tratan conflictos que no solo pueden ser resueltos por los dioses, sino también por los humanos. El mensaje de que hay soluciones para cada conflicto lleva a la sanación espiritual.
Los griegos son también los primeros en crear imágenes humanas realistas. Con medidas de modelos, las estatuas antiguas representan un ideal de belleza aún vigente, pero raramente alcanzado. Un patrón seguido a lo largo de los siglos por un desarrollo artístico constante. Casi demasiada belleza para ser real. Los griegos inmortalizan también a sus grandes pensadores. Los retratos de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles cuentan con rostros únicos y celebran al individuo. Su visión y comprensión del mundo penetra profundamente en la memoria de los europeos. Todo es cuestionado y medido. Desde muy temprano aprenden a entender el entorno a través del pensamiento y la observación, adentrándose así en las primeras leyes de la naturaleza. Los investigadores europeos modernos se basan en sus métodos. Copérnico, Galileo, Newton o Einstein tienen un mismo objetivo: reducir la complejidad del mundo a una simple fórmula. Los griegos se reúnen en Olimpia cada 4 años para medir pacíficamente su fuerza. Pero en la antigüedad falta una disciplina: el legendario maratón con el que todo empezó. No fue hasta 1896 que esa larga y famosa carrera pasó a ser olímpica, en los primeros Juegos Modernos de Atenas. El primer maratón lo ganó un griego, Espíridon Luis, quien hoy en día aún es venerado por los helenos como un héroe. No obstante, las primeras Olimpiadas modernas se celebraron en Inglaterra, madre patria del deporte actual. En 1612, atletas de toda Albión viajaron a los Juegos Olímpicos de Cotswold, en el corazón de Inglaterra. Entre las competiciones se incluyen la esgrima y la caza de liebres. Hoy, la diversión está a la vanguardia. Y la disciplina principal no es para caballeros, sino para matones. Patadas en la espinilla. ¿Cómo sería un gran pateador de espinillas? Es difícil de definir. Obviamente debes tener tolerancia a un poco de dolor, o a una cantidad significativa de dolor a veces. Estar en forma, ser fuerte y ser ágil. Y también comprometerte, porque si quieres ganar, tienes que hacerlo 4 veces contra 4 rivales distintos. Tienes que abrirte camino a patadas. Para entender cómo la cultura griega se propagó por Europa, tenemos que remontarnos al siglo IV a.C. Durante esa época, el rey y conquistador griego Alejandro Magno extiende la civilización helénica por el mundo. Lucha contra los persas y se convierte en el primer europeo en gobernar un imperio, en Asia. Los griegos apenas sienten interés por Europa y establecen algunas colonias alrededor del Mediterráneo. Una de ellas es Masalia, la actual Marsella. En el siglo IV a.C., el explorador Piteas parte de allí para descubrir el norte de Europa. Para los griegos, los europeos del norte son bárbaros. El frío supuestamente los hacía perezosos e inútiles. Sin embargo, el nombre que les dieron era halagador: celtas o valientes. Los griegos no quieren luchar, quieren comerciar. Y para ello, deben mostrar a los celtas su cultura. Pequeños obsequios crean y preservan la amistad. Piteas, explorador de Marsella, lo sabe bien.
No siempre es fácil civilizar el salvaje norte de Europa. Pero la perseverancia da sus frutos. Los celtas adquieren el gusto por el estilo de vida mediterráneo, y en especial por el vino griego. Actualmente, los descendientes franceses de los celtas superan a los griegos no solo en el consumo de vino, sino también en su producción. Siguiendo el ejemplo griego, los celtas construyeron las primeras ciudades al norte de los Alpes, más de 150 en toda Europa central. Una de las ciudades celtas más antiguas es Hoeneburg, en el actual sur de Alemania. La Acrópolis y Hoeneburg parecen mundos aparte. Sin embargo, desde la antigüedad, ambas ciudades han servido como vínculo entre las diversas culturas de Europa. Los celtas prosperaron en naciones modernas. Sus descendientes viven principalmente en Bretaña, Escocia, Irlanda y Gales, pero también tienen su propio sentido de identidad celta. Lo que los une a través de sus fronteras es su cultura común. En la actualidad, la cultura celta es un fenómeno marginal. Pero en el 60 a.C., la historia era distinta. Los celtas gobernaban entonces gran parte del continente. Y posteriormente, en el siglo IV a.C., a punto estuvieron de conquistar Roma. Los días de gloria de la ciudad eterna junto al Tíber han pasado. Aún así, esta fascina a los bárbaros del norte. Hoy la misión de sus invasores es inofensiva: tomar fotografías de Roma. Buscan ver las ruinas de un imperio que gobernó casi toda Europa. El modelo a seguir para los romanos son los griegos. Su arquitectura lo evidencia. La prueba más asombrosa es el Panteón. Tras una fachada aparentemente griega, se halla una de las cúpulas más antiguas y grandes de Europa. Los romanos eran alumnos muy aplicados y se apoderaron deliberadamente del legado griego. Difundieron la cultura griega por toda Europa, pues los romanos reconocían la singular contribución de los griegos, ya fuera en educación, en literatura o teatro. Esto significa que muchos logros griegos fueron absorbidos y transmitidos por los romanos. Por ejemplo, la legislación romana tiene raíces griegas. Los romanos se apropiaron del legado griego para siglos venideros. En todos los ámbitos, los romanos seguían por los griegos. Como Cayo Julio César en el siglo I a.C., quien predice un gran futuro para sí mismo y para Roma. Anhela ser un conquistador, como Alejandro Magno, pero le puede la ociosidad. Antes de hacer historia, debe completar la carrera funcionarial requerida. No escatima en gastos para su ascenso y dedica grandes cantidades de dinero a sobornos. Lo que ahora necesita es una guerra para ganar estima y llenar sus arcones vacíos. Pero tiene un problema. Apenas queda nada por conquistar. Alrededor del Mediterráneo, sus antepasados derrotaron a sus competidores, excepto en el salvaje norte de Europa.
la tierra de los celtas, a quienes los romanos llaman galos. En la actual Francia, el gobernante celta Vercingetorix se enfrenta a las legiones de César. Sin embargo, su postura ganadora es engañosa y el galo debe ceder. Tras 6 años de guerra, Vercingetorix se rinde y su pueblo, los galos, son integrados al Imperio Romano. César une Europa por la fuerza. Pero antes de lucir los laureles, debe aplastar a sus enemigos en Roma. Solo tras una dura guerra civil contra sus compatriotas podrá concentrarse en su objetivo: convertirse en el único gobernante de Roma. La sangre tiñe su camino. Por su ascenso, más de 1 millón de vidas pesan sobre su conciencia, pero César no siente remordimientos. Al contrario, no deja de celebrarlo con un desfile de la victoria. Una exhibición de poder. La multitud debe verlo como un hombre fuerte. Con este fin, presenta su mayor trofeo, Vercingetorix, a quien mantiene con vida para la ocasión. El propio César se viste como Júpiter, el mayor dios de los romanos. Y a su paso, llega una nueva idea a Europa, la idea del imperio. Hasta ahora, Roma había sido una república gobernada por la aristocracia, pero los senadores otorgan a César el control al nombrarlo dictador de por vida. César acaba ganándose no solo la fama, sino también numerosos enemigos, y es finalmente asesinado por adversarios políticos. Pero ni el tiranicidio puede salvar la república. El hijo adoptivo de César, Augusto, se convierte entonces en el primer emperador. Desde la época romana hasta el siglo XX, los gobernantes se inspiran en César, los cáiseres, los zares y otros emperadores. El dictador es el modelo de polémicos líderes europeos. Es constante en la historia de Europa el contraste entre la idea del imperio y la realidad pluralista de Europa que rechaza las ideas imperialistas. De modo que, al final, todos los grandes imperios europeos fracasan. Esto comienza incluso antes de que se pueda hablar de Europa como tal, con Carlomagno. Luego está el caso de Napoleón, y después el del último gran emperador de Europa, Hitler. La arquitectura romana conquista el continente. Los romanos traen su cultura del baño a Britania. En sus colonias se pueden disfrutar las ventajas del estilo de vida romano, incluso en las provincias. En gran parte del continente, el imperio deja su impresionante huella. Hasta el día de hoy, los europeos del norte siguen impresionados con los logros de los legionarios, y ahora como entonces, muchos bárbaros se romanizan voluntariamente. Como aquí, en el Festival Romano de Treveris. Pero los romanos tienen más que ofrecer que pan y circo. Ellos dan forma al sentido europeo de la justicia. Aplican la regla in dubio pro reo en caso de duda a favor del acusado. Y hasta hoy se sigue hablando latín en numerosos tribunales. El Imperio Romano es el primer estado de derecho del continente, y ante la ley, todos los ciudadanos son iguales, un hito. El derecho civil romano era una herramienta esencial para la integración de nuevos ciudadanos, ya se sometieran por la violencia o voluntariamente. Ofrecía privilegios fiscales y legales, derecho a voto. Pertenecías a ese grupo privilegiado de ciudadanos del Imperio Romano. Todo el mundo quería la ciudadanía romana. Por primera vez, el Imperium Romanum une una gran parte de Europa, pero va mucho más allá.
rodea el Mediterráneo, el Mare Nostrum romano. Pero no todos los europeos quieren pertenecer al imperio. Los pueblos de las actuales Alemania y Escocia resisten obstinadamente. En lugar de ceder ante los bárbaros, como los llamaban, los romanos construyen la primera Europa fortificada. En el norte de Gran Bretaña se sellan con el Muro de Adriano. Y construyen también una línea de fuertes fronterizos por los ríos Rin y Danubio, el Limes Germanicus, un límite cultural que divide el continente. Sin embargo, los bárbaros tienen mucho que ofrecer. En cuestión de moda y estilo, han llegado a adelantar a los romanos. Puede que la cultura de los baños romanos sea extensa, pero al principio no usaban jabón. Los galos y los pueblos germánicos inventan el agente de lavado, aunque lo utilizan principalmente para su indomable cabello. Sus camisetas y pantalones son prácticos y se adelantan a su tiempo. En cambio, los romanos usan una ropa interior parecida a los pañales y una compleja túnica. Hasta el más diestro de ellos necesita ayuda para vestirse. Las mujeres romanas están más abiertas a las tendencias germánicas y gastan grandes cantidades en pelucas de auténtico cabello bárbaro. La moda acerca de nuevo a la Europa bárbara y romana. Hoy, Europa es un continente de iglesias. Son un rasgo característico de la cultura europea. Pero la afirmación del cristianismo en Occidente es una larga historia. No comenzó en Jerusalén, sino en York, pues aquí, en el año 306 después de Cristo, Constantino el Grande es proclamado emperador romano. Hasta este momento, el imperio estaba dividido entre 4 emperadores, y en vez de en Roma, estos gobiernan desde el actual Milán, Tréveris, Sirmio y Nicomedia. Pero el cielo romano es aún más complejo. Allí reinan varios dioses. El más poderoso es Júpiter. El océano está gobernado por Neptuno, los campos de batalla por Marte, y Venus es la indiscutible reina de la belleza. Todo es distinto en Jerusalén, entonces capital de la provincia romana de Palestina. Aquí viven los judíos, quienes rezan a un solo Dios. Representan la primera religión del libro que moldeará Europa. Una vez más, Oriente marca la pauta. Una nueva era comienza con un predicador judío llamado Jesús de Nazaret. Su versión del monoteísmo causa confusión, pero no solo en el templo judío de Jerusalén. Sus propios discípulos lo entregan a los romanos, quienes lo crucifican. Y si nos fiamos de sus discípulos, Jesús despierta de entre los muertos y asciende al cielo. Pero allí es mucho menos tolerante que en la tierra. El Hijo cristiano de Dios no acepta competencia. Los cristianos caen en desgracia y son perseguidos y asesinados durante siglos, pues rechazan los cultos religiosos de los romanos y sus emperadores. Pero esto cambiará. El ascenso de Constantino al poder en el 306 después de Cristo marca un punto de inflexión. El cambio comienza con su madre, Helena. Pobres y débiles se convierten al dios cristiano, pero también acaudalados romanos como la madre del emperador. ¿Qué clase de Dios es ese que la gente está dispuesta a morir por él? ¿Es porque les da a los creyentes la esperanza del perdón por sus pecados y un lugar en el cielo? El mensaje cristiano de la caridad tiene también una fuerte atracción. Pero Constantino aún no está convencido, aunque no le vendría mal algo de ayuda celestial.
Al igual que César, quiere convertirse en el único gobernante del Imperio Romano. Constantino adora al Sol Invictus, el invencible dios Sol. Pero según los cronistas, Constantino comienza a dudar la noche anterior a una batalla crucial. Hablan de una visión. El dios cristiano no lo abandona. Un solo dios, un solo emperador. ¿Será esta la fórmula del éxito? Su sueño lo guía. No es el dios Sol el que lo conducirá a la victoria, sino el símbolo cristiano. Las letras griegas Chi y Rho, abreviatura de Cristo, el crismón. ¿Qué fue visión y qué realidad? Es difícil saberlo. Pero una cosa es cierta. En la inminente batalla no confía en el Sol Invictus, sino en Jesucristo. Un punto de inflexión en la historia de Europa. Bajo la bandera de Cristo, Constantino gana la batalla del Puente Milvio. Una victoria crucial para él y para el cristianismo. El cristianismo se había extendido desde su primera generación por todo el imperio. Esto lo vemos en los apóstoles que caminaron con Jesús o en el apóstol Pablo con sus viajes por el Mediterráneo. Desarrollaron una dinámica con la que el cristianismo se difundió tanto en el siglo IV que, como gobernante, no podías permitirte ignorarla o, peor aún, perseguirla. Como era costumbre en Roma, Constantino celebra su éxito con un arco de triunfo. Sin embargo, algo ha cambiado. Por primera vez, la victoria no queda acreditada a Júpiter ni a Marte, sino simplemente a la inspiración divina. Al emperador poco le importa la humildad cristiana. Con una colosal estatua se inmortaliza a sí mismo. En la tierra lo recordarían, aunque no hubiera vida eterna en el cielo. Los investigadores asumen que la estatua lo representaba originalmente como el Sol Invictus, antiguo dios predilecto del emperador, y que los símbolos cristianos se añadieron más tarde. Constantino fomenta la construcción de iglesias como esta en su antigua capital imperial, Trèveris. Y como siempre, es bastante pragmático. La basílica, utilizada por los romanos como palacio de justicia y mercado, se convierte en el prototipo de todas las iglesias cristianas. El solsticio de invierno, fiesta del dios Sol, es declarado como día del nacimiento de Cristo. Constantino da a paganos y cristianos un motivo de celebración, incluso hoy. Desde Constantino, el cristianismo ha estado conectado al poder político en Europa. El culto se convierte en religión estatal. Por esto, los padres de la Iglesia lo adoran como a un santo. Pese a los rumores de que Constantino pudo haber matado a 11 de sus parientes en su camino al poder.
20 años pasan hasta que Constantino se convierte en el único emperador de Roma. Un triunfo que desea celebrar como hiciera César. Pero algo cambia. En lugar del estandarte con el águila imperial, sus tropas portan el símbolo del dios cristiano, insignia de Constantino. Este tampoco se viste como Júpiter. Quiere tomar un nuevo rumbo. Antes de llegar al templo de Júpiter, Constantino se da la vuelta. Ya no le importan ni los viejos ritos romanos, ni la antigua capital. Y deja Roma para siempre. Aunque ya lo estaba realmente, con Constantino el imperio quedó dividido en dos mitades, una latina y una griega. Y la verdadera capital no era Roma, sino Constantinopla, bautizada así por Constantino. Junto al Bósforo levanta su nueva capital, Constantinopla, la actual Estambul. El lugar donde Oriente y Occidente se encontraban fue una vez el centro de la Europa cristiana con la mayor iglesia de la antigüedad, Santa Sofía. Una extensión del cielo en la tierra construida por los sucesores de Constantino. Ellos son los que hacen del cristianismo la religión del Estado y llevan al Imperio Romano a florecer por última vez antes de perecer. En el siglo V, Roma se ve debilitada por la crisis interna, las guerras civiles y la a menudo citada decadencia tardorromana. La élite romana está embriagada por el lujo. El emperador no es ni un estadista ni un caudillo, sino un niño. Burlonamente lo apodan Augustulo o Pequeño Augusto, mientras otros están al mando. Como el oficial germano Odoacro, quien cavará la tumba del imperio. Al igual que muchos guerreros germanos, sirve en las legiones romanas. Los romanos dejaban a otros combatir sus guerras, graso error. Y una noche, en el año 476 después de Cristo, los mercenarios toman el poder. El rumbo de Europa ha cambiado. Ya no son los romanos los que deciden, sino las tribus germánicas a las que llaman despectivamente bárbaros. Pero ¿quiénes eran esas tribus germánicas? ¿De dónde habían salido? En el siglo IV invaden el Imperio Romano. Miles de godos, alamanes y francos cruzan el Rin y el Danubio. Los hunos, grandes jinetes del este, han invadido Europa central y han desencadenado una migración masiva. Como relató un oficial romano, pronto dejamos de contar las tribus bárbaras. Esos migrantes germanos son los antepasados de numerosos europeos. El Imperio Romano y de Occidente es historia. ¿Pero qué queda? Los bárbaros cultivan la herencia romana en Europa. Y aún hoy sigue siendo visible en las redes de calles y ciudades de origen romano. Y en los estadios modernos, donde los gladiadores actuales entretienen a la multitud. La herencia de los romanos sigue viva. Es inconfundible, como los arcos de triunfo de los monarcas modernos. Otras alusiones son menos obvias. Tanto en autoritarios modernos como en demócratas, ya sea en Europa o en otras partes del mundo, seguimos hallando recordatorios del Imperio Romano. Inmigrantes europeos modelaron la capital estadounidense, Washington D.C., al estilo de la antigua Roma. El monumento a Jefferson nos recuerda al Panteón.
Y el Congreso y el Senado de Estados Unidos se encuentran en el Capitolio, el cual porta el nombre del antiguo centro cultural de Roma. Entre los siglos IV y VI, Europa se desmorona. Nuevas fronteras se dibujan violentamente, algunos pequeños reinos se desarrollan y las invasiones bárbaras dividen el continente en pequeñas secciones típicas de Europa. Más tarde, las tribus germánicas formarán muchas de las naciones modernas de Europa. Por ejemplo, los francos, la Francia actual, los anglos y sajones, Inglaterra, y los godos, España e Italia. Pero en el este, algunas zonas del Imperio Romano sobreviven. Los emperadores romanos en Constantinopla se convierten en ejecutores del patrimonio romano. Rómulo Augusto ha sido derrocado. Y el guerrero germano Odoacro es coronado rey de Italia. El manto imperial es llevado a Constantinopla. A partir de ahora, Oriente y Occidente seguirán caminos diferentes. Debido a las llamadas invasiones bárbaras, el Imperio Romano de Occidente no tardó en desaparecer, a diferencia de la parte oriental. Este es el momento en que comenzó la división del Occidente de influencia latina y el Oriente de influencia griega. Una ruptura que se acentuó en siglos posteriores y que, a mi parecer, todavía representa la división más significativa en la historia de Europa. El Imperio Romano perdura donde hoy acaba Europa, en Constantinopla, actual Estambul. En el cruce entre Asia y Europa se adquieren nuevas influencias. Las culturas de Oriente y Occidente colisionan, pero también se enriquecen mutuamente. Estambul es ahora islámica, pero durante 1000 años fue el centro oriental del cristianismo. La cultura griega, el arte de gobernar romano y la fe cristiana se funden en la singular cultura del Imperio bizantino, heredero de Europa en el este. En el siglo VI es gobernado por uno de los padres de la Europa moderna, el emperador Justiniano I. No es aristócrata, sino hijo de granjero. Su esposa, la emperatriz Teodora, también es de origen humilde. Juntos ascienden al poder y dejan una huella imborrable en Europa. El resto del continente miraba a Constantinopla con asombro. Innumerables palacios, iglesias repletas de oro. Durante siglos, Bizancio marca la pauta en las artes y las ciencias europeas. Sus tierras están protegidas contra intrusos. Un elaborado sistema de fortalezas las protege de sus enemigos orientales, persas, hunos y árabes. En el mar, los bizantinos utilizan su arma secreta, el fuego griego, el napalm de la antigüedad tardía, que arde incluso en el agua. Protegidas por el Imperio bizantino, las tribus germánicas del oeste pueden prosperar. Sin un Bizancio fuerte, el orden europeo que conocemos nunca hubiera existido. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Constantinopla seguía siendo la gran metrópoli que había sido. Era la ciudad más grande, la fortaleza más grande, hasta que fue conquistada por los otomanos. Aunque Constantinopla se aísla de las potencias extranjeras, su cocina es cosmopolita. Situada en el centro de las principales rutas comerciales, los europeos conocen aquí exóticas especias. La ciudad se convierte en la cuna de la cultura alimentaria europea.
En la cocina mediterránea, y especialmente en Grecia, se conserva el patrimonio culinario. La canela, el comino, el cilantro, las hojas de parra rellenas y la berenjena forman parte de la herencia bizantina. Una cocina de fusión que combina lo mejor de ambos mundos, Oriente y Occidente. Incluso en la moda, Bizancio lleva la delantera con el monopolio del teñido en púrpura, tinte que se obtiene de la secreción del caracol. 10.000 caracoles deben morir para obtener apenas 1 gramo de púrpura de Tiro. Un lujoso color rojizo que vale su peso en oro. Desde Julio César, el púrpura real es el color del poder y solo el emperador puede lucirlo. En cuanto a la moda, Oriente y Occidente están de acuerdo. Incluso los gobernantes germanos se visten del mismo color púrpura de pies a cabeza. El poder de los emperadores lo acompaña. Un popular tono que sigue siendo usado hoy, como vemos en los cardenales y obispos de Roma. En el siglo VI después de Cristo, el emperador Justiniano arrebata el Mediterráneo a las tribus germánicas. El sur de España, Italia y el norte de África vuelven a su dominio. Europa no solo vuelve a crecer políticamente, sino que también desarrolla un código de leyes. Para gestionar la mancomunidad bizantina, Justiniano simplifica y condensa el derecho romano. El Codex Justinianus se convertiría más tarde en la base de las leyes actuales. En la Edad Media, la colección de leyes imperiales es redescubierta en Bolonia, Italia. Para estudiar los textos, se funda en el siglo XI la universidad más antigua de Europa, atrayendo a estudiosos de todo el continente. Un hito en el camino hacia la Europa moderna. Hasta hoy, los europeos siguen conectados por normas jurídicas comunes. La difusione del diritto romano giustinianeo partita dalla scuola di Bologna. La distribución del Código de Justiniano por parte de la Universidad de Bolonia introdujo una matriz uniforme en Europa, una base sobre la que se crearon las legislaciones nacionales. Y se desarrolló una identidad europea común que ha servido para conectar la Europa medieval con la Unión Europea actual. Constante e continuo riconoscimento. En el siglo VI, el desarrollo de la Europa occidental es aún incipiente. Las tribus germánicas están al mando. Tras hallar otros reinos, hacen lo de siempre, luchar entre ellos. Sus diminutos reinos florecen y vuelven a desmoronarse. No hay tiempo para mantener las antiguas edificaciones romanas. Occidente está en ruinas. Los bárbaros se retiran a los bosques. La mayoría de nuestros antepasados son paganos. Al aire libre se sienten especialmente cerca de sus dioses, Odín, Thor o Freya. Y los árboles son sagrados. Ahora ya no sacrificamos animales. Occidente es cristiano. Pero ¿cómo se aceptó esta fe? Tras la caída de Roma, la herencia religiosa perdura en los antiguos obispados. La Iglesia mantiene el orden, como una isla en medio del caos de las invasiones bárbaras. Pero entonces algo sucede en la ciudad de Reims, en la actual Francia, que cambiará significativamente el rumbo de Europa.
En su catedral se bautizó por primera vez a un gobernante germano en el año 498, al rey Clodoveo, líder de los merovingios. El dirigente germano jura al obispo de Reims difundir la fe a tribus lejanas con arrojo y sin timidez, y convence a 3.000 francos para convertirse con él. Este paso marca el nacimiento del cristianismo en Europa occidental. El rey Clodoveo, o Chlodoweg en su propia lengua, podría ser considerado el abuelo de Europa. El padre de Europa es un título que podría reservarse para Carlomagno. Si nos fijamos en Clodoveo, vemos que fundó o consolidó la dinastía merovingia. Conquistó la mayor parte de la Galia, le puso el nombre de su propia tribu, los francos, unió a las distintas tribus francas y, lo más importante de todo, se convirtió al catolicismo. Pero su bautismo tiene también una motivación política. El pacto con la Iglesia Católica Romana solidifica el reinado de Clodoveo. El cristianismo se convierte en una banda unificadora en Europa y también entre Oriente y Occidente.